Bueno, vamos a intentar hablar un poquito de los chakras. Como siempre digo, según vayamos charlando, si hay algo que va surgiendo, lo debatimos, ¿vale? O al menos lo comentamos, como mínimo. A ver, hoy no me acostumbro yo a esto. El cuerpo físico, nuestro cuerpo, funciona debido a una serie de energías que se mueven dentro de nuestro cuerpo, ¿vale? Es igual, por ejemplo, que el motor de un coche necesita combustible para que el coche funcione, para que el motor se ponga en marcha. O un velero que necesita la energía del aire para que también se pueda mover. Pues a nuestro cuerpo le pasa exactamente igual, necesita esas energías para que nosotros podamos vivir y movernos. Las energías se mueven de manera circular, todas. Y cuando esas energías giran en el sentido del reloj, decimos entonces que las energías están funcionando como es debido, correctamente, ¿vale? Lo vamos a dejar ahí de momento. Y cuando giran al revés, pues decimos que no funcionan como es debido. ¿Perdón? Involucionada. No, involucionada no. Evolucionar, involuciona. No involuciona, perdona. Involucionar es volver. Pero es que involucionar es volver atrás. Exactamente. Es que lo que hacen es involucionar, lo que hace es perjudicar. No, gira en un sentido. Y si gira, déjame terminar. Si gira en el sentido de la aguja del reloj, lo que está haciendo es metabolizando energía e introduciendo dentro del chakra y por lo tanto dentro del cuerpo esa energía. Y cuando gira al revés, perjudica a los órganos que le son afines. O no, simplemente está girando al revés y lo que está haciendo es sacando energía desde el cuerpo afuera, hacia su entorno. Pero eso puede ser tanto positivo como negativo. Claro. Un caso que sea positivo en ese aspecto. Un caso que sea positivo, que si tu chakra está perfectamente metabolizando muy bien las energías, también irradia. Sí, ahí estamos. Por lo tanto, está echando energía afuera. Cuando irradia, la está enviando a tu entorno. Con lo cual... Bueno, estoy al revés. Claro. Bueno. Entonces, como he dicho, cuando esa energía es detectada por nuestros chakras, lo que nos proporciona es información también. No solo energía, sino la información de todo lo que nos rodea, del mundo que tenemos a nuestro alrededor. ¿Vale? ¿Sí o no? Sí. ¿Iba a decir algo? Sí, yo quería preguntarte. Yo el tema de los chakras y eso ahí no he profundizado, pero he oído decir que los chakras giran a la derecha y también a la izquierda, pero cuando termina una secuencia empieza la otra. O sea, primero está circulando a la derecha y luego a la izquierda, luego a la derecha, luego a la izquierda. ¿Cuál es erróneo? Lo había oído, por eso lo lanzo. No, también es posible. Sí. Justamente por lo que estábamos diciendo, es decir, hay momentos. Lo que tenemos que tener en cuenta es que está en permanente movimiento, constantemente. Y habrá momentos en que gira en un sentido, pero si el sentido de giro es el correcto, por decirlo de alguna forma, el del sentido de la aguja del reloj, está metabolizando energía, no está mejorando nuestro organismo, es decir, está completo, por decir de alguna forma. Cuando llega a ese estar completo, toda esa energía que le va llegando, que le está sobrando, que ya ha metabolizado como energía positiva, también la vuelve a sacar del cuerpo. Por eso invierte el sentido de giro, y por eso decía que no siempre es malo que se invierta el sentido, sino que puede ser positivo y puede ser negativo. Vale. Yo a tanto lo había llegado. De las dos formas, ¿no? Cada
Cada uno de los chakras que tenemos tienen sus propias características y tienen atributos que son únicos de cada uno de esos chakras. Cada uno de esos chakras tiene un color, como vemos ahí, y una vibración. El color está producido precisamente por la frecuencia de esa vibración. El primer chakra sería el rojo, el segundo el naranja, el tercero el amarillo, el cuarto el verde, el quinto el azul, el sexto el índigo y el séptimo, el cuarto podría ser verde o rosa, que también, y el séptimo el violeta, blanco y también el dorado en muchos casos, de forma generalizada, ¿vale? ¿El índigo cuál era? Índigo, el azul así más oscuro. Más violeta, un azul más violeta. Sí, el del tercer ojo. ¿Vale? No azul marino, es que es difícil coger en el ordenador los colores, pero vamos. Si habéis estado en Marruecos, los árabes, por ejemplo, pintan mucho de azul. El azulete de la ropa antigua, ese azulete que era así oscurillo, pues eso sería más el color índigo. Bien, ya hemos visto que giran, que cada uno tiene sus atributos, tienen un color, tienen una frecuencia, tienen una longitud de onda, es decir, hay cosas que son de cada uno de los, son comunes para todos, pero son de cada uno de los chakras. También hemos dicho antes que giran, están permanentemente en movimiento y normalmente giran a gran velocidad. Pero cuando nuestros pensamientos, nuestras tensiones, nuestras preocupaciones provocan y pueden provocar, y de hecho lo hacen, cambios en el giro, en el sentido de giro de esa energía. Y es lo que produce lo que nosotros llamamos bloqueos en los chakras. ¿Qué ocurre si ese bloqueo dura durante mucho tiempo? Pues que esa energía que se ha ido bloqueando al final afecta a los órganos con los cuales están relacionados cada uno de esos chakras y se produce la enfermedad. Aparece la enfermedad física en el cuerpo. Así que lo que estamos viendo es que los chakras nos interconectan con todas las energías de nuestro entorno, con las propias y con las del entorno, y que sirven para equilibrar, para armonizar y para mantener sano el cuerpo, de forma general, ¿de acuerdo? Las funciones principales de los chakras es, por una parte, revitalizar cada cuerpo aural, cada uno de los 7 cuerpos áuricos que tenemos, y por supuestísimo también al físico. En segundo lugar, provocar un desarrollo de ciertos aspectos de la autoconciencia porque tienen una relación directa con las funciones psicológicas de cada uno. Y en tercer lugar, transmitir energía al aura, es decir, a todos esos cuerpos áuricos, porque cada uno de esos cuerpos son capas que funcionan en octavas crecientes de vibraciones. ¿Sí? Los chakras principales son 7. Están ubicados, como vemos ahí en ese dibujo, a lo largo de la columna vertebral. Son los que más influencia ejercen sobre la salud física y son los que pueden cambiar con más facilidad de funcionamiento. Regulan también la mayor parte de nuestras funciones corporales. Como vemos, los chakras no solamente están por la parte delantera, de frente, sino que también hay una conexión que se da en la parte dorsal de cada persona, de todos nosotros, ¿no? Y otra que es el primero y el séptimo, que esos son los dos únicos que no tienen doble conexión. Los demás sí. Todos los que dan a la parte delantera los llamamos chakras de sensación, es decir, son los que nos van a producir sensaciones, emociones, pasiones y todo lo que se deriva de ello. Y los traseros, los dorsales, son los que se producen a través de la voluntad o ayudan a nuestra voluntad para cambiarlo.
¿Estamos? Y bueno, y los mentales, por supuesto, los de la cabeza, ¿no? Es decir, los dos de la cabeza, el del tercer ojo y el corona, que son los chakras que hay en la cabeza y que son los centros mentales, los centros energéticos, que se relacionan mayormente con los mentales, igual que los delanteros con las sensaciones y los traseros con la voluntad. No quiere decir que exclusivamente, sino fundamentalmente, ¿vale? Y después están los chakras secundarios. Los chakras secundarios depende de dónde vayamos a buscarlo. Dicen que son 21, en general son 21 chakras secundarios que están fundamentalmente, los más importantes, en las palmas de las manos, en la planta de los pies y detrás de las rodillas, es decir, en las corvas. Y después están repartidos, como se ve, sobre todo en la parte del tronco, ¿no? El resto de los 21. Pero también hay quien dice que todos los puntos de acupuntura, por ejemplo, de los chinos, pues son chakras también, ¿no? Cosa que yo creo con facilidad también. Los chakras, como hemos dicho, se enumeran de abajo hacia arriba. ¿Por qué esto? Pues porque están relacionados con la energía primaria, que es la que proviene de la tierra, la que entra por nuestras plantas de los pies y van subiendo, y a medida que va subiendo, va cambiando de vibración hasta convertirse en una alta vibración que es capaz de ponernos en comunicación o conectarnos con los planos espirituales. ¿Vale? Como hemos dicho antes, yo no lo voy a repetir, son 7 chakras los más importantes, cada uno tiene su color y cada uno tiene su vibración. Sí. Muy bonito lo que está diciendo. Yo quería agregar algo. Estoy leyendo la palabra sentimientos y eso es muy importante. Estos son emociones, estos son pensamientos. Cuando convergen en el corazón, estas emociones y estos pensamientos se transforman en sentimientos, o sea, en vez de emociones, sentimientos, porque el corazón los aúna a todos, a los superiores y a los inferiores. Es que al leer la palabra sentimientos no ha venido, digo, esto lo suelto. Es que es así. Después yo voy a hablar de los chakras por lo menos en dos partes, ¿no? Esta es la primera parte y en la segunda parte profundizaremos un poco más en lo que acaba de apuntar, porque después también dependerá del equilibrado y de la conexión que haya entre chakra y chakra, entre, por ejemplo, el primero y el cuarto, o el primero y el sexto, el primero y cada uno de ellos. En función de eso va a producir cambios y efectos distintos, como es lógico, ¿no? Sí, claro, el corazón es el más importante. Bueno, son todos importantes, no se puede decir que uno es más importante que otro. Y aparte de... Perdón, dime. Aparte de los colores y eso también tiene cada uno su mantra, ¿no? Su vibración. Sí, pero yo lo obvio aquí porque eso ya depende mucho más de las creencias de cada uno, entonces no hablo de ello. Hasta luego. No hablo de ello por eso, pero sí, es verdad que tienen cada uno su símbolo, tiene cada uno un mantra, tiene el color, tiene frecuencia, tiene incluso aromas distintos, piedras que corresponden con cada uno, pero eso ya va más, yo lo dejo por lo menos a libertad de creencia de cada uno, ¿no? Porque va más, aunque creo en ello, por supuesto que sí, ¿no? Como el hecho de que tenemos también otros chakras fuera del cuerpo, ¿no? Sí, pero por eso hemos dicho los principales, los 7 principales, los que más conocemos. Sí, hay quien habla de 12 y hay quien habla de muchísimos más todavía. Pero tampoco nos vamos a meter en tantas profundidades, porque me parece a mí... Bueno, vamos a seguir y iremos viendo, ¿vale? Cada chakra, como vemos aquí, tiene una relación con una glándula endocrina y o con un órgano, ¿vale? Por ejemplo, no se ve aquí.
no era esto. Bueno, es igual. Lo digo, el primer chakra se relaciona con la... Es que no se ve. A ver, un segundito. Pues no. No sé por qué me ha jugado una mala pasada esto. Tenía otro dibujo mejor que esto, pero bueno, lo intento. El primer chakra se corresponden con las suprarrenales. Glándulas endocrinas, ¿vale? Las suprarrenales. El segundo chakra tiene que ver con el aparato reproductor. Con el aparato reproductor, tanto masculino como femenino. Por descontado, ¿no? El tercero tiene que ver con el páncreas. ¿Sí? El cuarto con el timo. No, el cuarto con el corazón, perdón. Cuarto con el corazón. El quinto con el timo. Y el sexto con la... Me he equivocado. Me he ido. El cuarto con el timo. El quinto con las tiroides y la paratiroides. ¿Vale? Páncreas. Timo, Timo, también, ahora veremos después el área que ocupa. Estamos hablando de glándula ahora mismo, ¿vale? Y el sexto, tiroide y paratiroide. El quinto, perdón, he dicho sexto y me he señalado aquí. El sexto, la hipófisis y la glándula y la... La glándula pineal. El sexto. La glándula pineal, el sexto, el corona, ¿vale? Parte de la corteza, parte del cerebro o de la hipófisis y se me ha ido el nombre del... ¿Cómo es? Lo busco. Perdonadme. Pero algunas veces mi memoria falla, No lo tengo aquí. Bueno. Se refiere a eso, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Se ha quedado más o menos explicado el tema? Yo no sé por qué esta no era la foto que yo tenía preparada, pero bueno. Fallos técnicos que conmigo, la electrónica y yo nos llevamos bastante mal. Cada uno de los chakras funciona de forma diferente y recibe, como estamos viendo ahí todas esas flechas, reciben energía que provienen del entorno, no solamente del... No me sale. Del entorno, en definitiva, del aire, del universo, ¿no? De todo lo que nos proviene, sino que también transmite energía, que es lo que estamos viendo, ¿no? Que también hay energía que sale desde el cuerpo. Entonces, cuando hay un equilibrio dentro de esos chakras, dentro de esa energía, el cuerpo está funcionando perfectamente. Pero en el momento que hay un desequilibrio en alguno de esos chakras, se produce una perturbación en el sistema endocrino, en el glandular y también en el sistema nervioso. Con lo cual, quiere decir que si los chakras están equilibrados, es porque estamos creando salud. Y viceversa, si no están bien equilibrados, es decir, hay un bloqueo o un desequilibrio por el motivo que sea, puede convertirse en una enfermedad. Y digo puede convertirse en una enfermedad, ¿vale? Con lo cual, si los chakras energéticamente están equilibrados y nuestros campos emocionales también están en armonía, podemos tener una salud muy estable. Y cuando están desequilibrados, pues el chakra se va cerrando poco a poco, irá girando cada vez más lento hasta llegar a estar cerrado completamente o bloqueado. Y es cuando se convierte en enfermedad y aparece entonces en el cuerpo físico, y su señal más evidente pues son los dolores que nos producen, ¿no?
Si se detectan estas señales antes de que lleguen al cuerpo físico, es decir, en el plano emocional, en el mental y también en el espiritual, podemos parar esa posible enfermedad, es decir, podemos sanar antes de que se produzca la enfermedad en el cuerpo físico. ¿Qué viene a decirnos esto? Que si aprendemos, si obtenemos los conocimientos suficientes y aprendemos con la práctica, esa práctica lo que nos va a provocar son muchos conocimientos, entender cuál es el lenguaje de esos chakras, su modo de funcionar, y por lo tanto nos pueden ayudar a producir cambios positivos en el cuerpo físico y por supuesto también en el espiritual. Cada chakra funciona de manera independiente, pero eso no quiere decir que a lo mejor pueda haber un chakra que esté muy bien, funcionando muy bien, a pleno rendimiento, y sin embargo hay otro que pueda tener menos. Eso no significa que el que uno esté funcionando bien, todos están funcionando bien. Al revés, es bastante raro que una persona tenga más de 2 o 3 chakras funcionando perfectamente. Los demás siempre suele haber un desequilibrio. Suele, no digo todo ni muchísimo menos. ¿Qué significa desequilibrio? Que recibe menos cantidad de energía, por lo que hemos visto antes, ¿no? Y si recibe la energía que es capaz de metabolizar cada chakra, pues entonces lo que nos produce es una buena conexión con el resto del cuerpo, con el resto de energía de nuestro entorno y por supuesto con el cuerpo físico. ¿Y qué pasa con esos desequilibrios? Pues la parte buena de esos desequilibrios energéticos es que podemos reactivar o podemos sanar ese desequilibrio, podemos corregirlo. Tan solo es cuestión de saber cuál es el que necesita esa corrección y conocer el método para poder hacerlo. De tal manera que si entendemos bien la misión para lo que sirven cada chakra y cuál es el modo en el que funciona, como he dicho antes, abrimos un mundo maravilloso en el ser humano. Lo vemos desde otra perspectiva distinta. Aquí al lado izquierdo hay una imagen de lo que podría representar un chakra en funcionamiento normal, es decir, es casi redondo, perfecto, ¿no? Como está girando en el sentido de la aguja del reloj, y sería un chakra que está introduciendo energía dentro del cuerpo, ¿sí? El otro sería la misma imagen de otro chakra, también visto de frente, pero que está cerrado o casi cerrado y que tiene mucho menos movimiento, aunque puede estar girando todavía en el sentido de la aguja del reloj, con lo cual volvemos otra vez a lo del sentido del giro, que no siempre tiene que ser o hacia un lado o hacia otro. Y la tercera imagen pues sería la de un chakra ya bloqueado, donde vemos que la energía ya sí gira en sentido contrario a la aguja del reloj, y entonces lo que está haciendo es expulsando energía fuera del sistema orgánico. La mayoría de las personas consideran que el mundo material es la única realidad que existe. Pero eso es así porque la mayoría de nosotros solo percibimos a través de nuestros 5 sentidos. Y nuestro razonamiento nos hace pensar que eso es así. Pero nosotros que ya sabemos que existen otras estructuras, que existen otras energías que producen cambios energéticos, cambios en las formas, cambios en los colores, cambios de muchas maneras y que no son visibles a los sentidos humanos, por lo menos, a los 5 sentidos físicos, mejor dicho, y cuyas capacidades se detectan a través de 3 funciones principales. La primera sería la función de
que produce energía al cuerpo, a los cuerpos energéticos no materiales. Es decir, lo que nosotros llamamos aura, ¿vale? El segundo sería el que produce a los centros energéticos que también son no materiales, llamados chakras. Y el tercero, a través de unos meridianos que también no son materiales, sino energéticos, y que son más o menos, por entenderlo de alguna forma, como si fuera un sistema de arterias energéticas que recorren todo el cuerpo y que nos permite conducir esa energía a todas partes del cuerpo, cada una con la frecuencia que le corresponda. Con lo cual podemos decir que los chakras podríamos compararlas con estaciones que reciben la energía, la transforman y la distribuyen por todo el cuerpo y su entorno. Y también la irradia. Con lo cual, lo que estamos viendo es que estamos haciendo un intercambio constante de fuerzas con todos los planos del ser, con todo su entorno y con el universo. ¿Vale? Así que hemos visto que la energía es un movimiento circular a una cierta velocidad normal, cuando están bien a mucha velocidad, que cuando giran en el sentido de la aguja del reloj introducen energía dentro de los cuerpos, y al revés, cuando gira en contra de la aguja del reloj, irradia o saca energía de fuera, hacia afuera. Pero en cada uno de estos chakras están todas las vibraciones cromáticas que conocemos. Todas, en cada uno de los chakras. Es decir, no es que solamente funcione con un solo color. Aunque nosotros veamos a lo mejor, o podamos ver quizá, el color más importante que denomina o que permite reconocer el chakra y el área con el cual está relacionado. ¿Vale? Pero, por ejemplo, en el primero de arriba, en el sexto chakra, en el tercer ojo o abajo en el primero, yo he puesto ahí cómo podríamos ver todos los colores en cada uno de ellos. Igual que también los vemos en los cuerpos áuricos. ¿Sigo? El tamaño y la frecuencia de estas energías a través de nuestros chakras es lo que nos va a definir la calidad y la cantidad de energía que estamos transformando. Y transformamos esas vibraciones a cada uno de los chakras según la vibración que necesita cada chakra. Es decir, metaboliza, transforma, transmite al aura y al físico que recibe esta energía como sentimientos, ideas y sensaciones físicas. ¿Vale? Y como hemos visto antes también, pues absorben también del entorno, de su entorno, todo tipo de energía y también del universo. Al decir de su entorno, quiero decir no solamente del aire que nos rodea, sino también de las energías de las demás personas y de las demás cosas que hay en nuestro entorno, que todo influye. Así que los chakras son receptores de todo tipo de vibraciones y de la información que trae consigo también esas energías. Nos conectan con el mundo de la energía e irradian en nuestro entorno y así se modifica la atmósfera de nuestro alrededor. Quiere decir que si yo hago trabajar todos mis chakras en condiciones, los tengo bien cargaditos de la energía que cada uno de ellos necesita, también estoy irradiando una energía positiva fuera de mi cuerpo y por lo tanto estoy cambiando mi entorno. Y todo lo que pueda recibir de fuera también lo estoy, como mínimo, como se suele decir, protegiendo y filtrando, ¿no? Me puede servir para eso también.
Con lo cual, pues eso, modifico todo el entorno. Vamos a hablar ahora un poquito de cada uno de los chakras. El primero sería el chakra base, el que tenemos en el coxis, cuya glándula es la glándula sexual, y el área con la que se relaciona en el cuerpo son los riñones, la vejiga, las suprarrenales, el colon, los pies, los huesos, la espina dorsal, la columna vertebral y las piernas. En definitiva, para hacer una idea, todo lo que nos sostiene de pie, ¿no? Tiene que ver con el mundo material, con el cuerpo físico, con la individualidad de cada uno, con la estabilidad, serenidad, la salud y la paciencia. Y su función es mejorar emociones, deseos, el placer, la pasión, cambios en nuestros movimientos, nuevas ideas, creación y armonía. Y en la fase negativa se preocupa mucho por sí mismo, por su supervivencia física, es inseguro, violento, ambicioso y colérico, suele sufrir de tensión en la espina dorsal y de estreñimiento. Son síntomas, pero solo eso, síntomas. No podemos tomarnos esto al pie de la letra porque puede variar dependiendo de cada momento y de cada persona. Pero de forma global podemos decir eso. El segundo, que sería el sacro, su glándula es el aparato reproductor, tanto masculino como femenino, y las corticoadrenales. El área del cuerpo, las vejigas, los genitales, ovarios, testículos, la próstata, la uretra, el vaso, el vientre y los intestinos. Su aspecto es la sexualidad, la procreación, la asimilación de alimentos. Y su función, creatividad en todos los niveles. En su fase negativa se complace mucho en la comida y o en el sexo. Tiene dificultades sexuales, confusión, despropósito, muy celoso, envidioso, afán de posesión, impotencia y problemas urinarios y uterinos. El tercero sería el del plexo solar, por encima del ombligo, ¿no? Y su glándula es la gónada, centro de poder y de voluntad. Áreas del cuerpo con lo que se relacionan, pues estómago, hígado, vesícula, páncreas, sistema digestivo, sistema nervioso y músculo. Tiene que ver con los aspectos de la digestión, del metabolismo, de las emociones, del sistema nervioso simpático. Y su función es la voluntad, el poder personal, la autoridad, dominio del deseo, autocontrol, humor, iluminación, inmortalidad. En la fase negativa suele ser posesivo, es decir, quiere tomar más de lo que puede asimilar y de lo que puede utilizar, pone demasiado énfasis en el poder o en el conocimiento, produce miedo, ira, odio y muchos problemas digestivos. Todo esto desde el punto de vista de sanación, ¿vale? De qué podemos curar a través de cada uno de esos chakras. De manera general, vuelvo a insistir. El cuarto es el cardíaco, el del corazón, cuya glándula es el timo. Tiene que ver con el corazón, con el timo, con el sistema circulatorio, los brazos, las manos y los pulmones. Su aspecto es el amor, la entrega, la fuerza vital, da energía universal a la sangre y al cuerpo físico. Y su función es la curación con las manos, el amor incondicional, el perdón, compasión, en fin. Lo leí vosotros porque que yo lo lea tampoco tiene mucho tema, ¿no? Y la fase negativa, pues muy inestable emocionalmente, desequilibrios, reprime mucho el amor y suele tener problemas cardíacos y circulatorios. Una cosa lleva a la otra, ¿eh? En sentido positivo puede arreglar, pero en sentido negativo también puede perjudicar y mucho, ¿no? Y el sistema inmune también. ¿Eh? Y el sistema inmune también, ¿no? Sí, claro. El
sentimos como es que produce la célula C. Bueno, produce un montón de cosas, pero bueno. El quinto es el laríngeo, el de la garganta. Tiene que ver con la tiroides y la paratiroides, la vida intelectual y la expresión de lo que sentimos, es decir, expresar todo aquello que sentimos. Tiene que ver con la garganta, los bronquios, pulmones, tiroides, paratiroides, el hipotálamo y la boca. Tiene que ver con el sistema alimentario, es decir, con todo lo que es el aparato digestivo y el poder de la palabra, la comunicación en definitiva. Capacidad de recibir de los planos superiores, la comunicación, expresión creativa, integración, paz, conocimiento, sabiduría, lealtad, honestidad, gentileza. Y en fase negativa, pues problemas de comunicación y de habla, conocimientos mal utilizados, falta de discernimiento, ignorancia y depresión. El sexto, que es el frontal, el tercer ojo, que se suele llamar, tiene que ver con la pituitaria, con el hipotálamo, la hipófisis, todas las glándulas endocrinas, el cerebro inferior, oídos, nariz, ojo izquierdo y oreja. Tiene que ver mucho con el centro de visión, con todo lo que es la visión, con el interior, la clarividencia, la intuición, el cerebro inferior, el cerebelo y el sistema nervioso central. Su función es la realización del alma, de su intuición, imaginación, de la concentración, de la tranquilidad, sabiduría, devoción y de las percepciones extrasensoriales, lo que nosotros llamamos mediunidad, ¿vale? Y en la fase negativa, pues, tiene poca concentración, miedo, cinismo, tensión, dolor de cabeza, problemas oculares, pesadillas y está muy desligado del mundo, se desliga, se separa mucho de todo, ¿no? Y el séptimo, que es el coronario, que tiene que ver con la pineal, con el sistema, con todo el sistema endocrino, el sistema nervioso central, el ojo derecho y el cerebro superior. Sus aspectos funcionan más en la intuición, en los pensamientos, la voluntad y la unión al Ser Supremo, dependiendo evidentemente de las creencias de cada uno. Y su función es el idealismo desinteresado y la percepción más allá del tiempo y del espacio, que cada cual lo interprete como crea conveniente. En su fase positiva recibe la voluntad cósmica, luz interior, sabiduría superior, conecta energías cósmicas y universales con la vida espiritual. Y en la fase negativa tiene falta de inspiración, confusión, depresión, alienación, poca disposición para servir y poca sensibilidad. Es decir, que si aprendemos un poco este lenguaje y conocemos cómo funciona todo esto, si después cuando utilizamos la energía, por ejemplo, para sanar, sea con Reiki, sea con energía, sea con el sistema que sea, pero al fin y al cabo un sistema de sanación, podremos entender mejor y ayudar incluso mucho mejor a corregir o armonizar y equilibrar todo lo que es el sistema personal de cada uno. En la primera parte yo lo voy a dejar aquí porque me parece que no era conveniente haber abundado demasiado en todo. Se puede profundizar infinitamente más en todo esto de los chakras, pero he preferido hacerlo en dos partes para que no sea demasiado comecoco, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Así que si hay algún comentario. Una pregunta, ¿cómo se sabe exactamente los chakras cuando están activados, cuando están para la derecha, para la izquierda? ¿Cómo se detecta? Se pueden detectar de muchas formas. Una de las mejores maneras, desde luego, para mí,
No quiere decir que sea la mejor ni que sea la única, pero para mí, por ejemplo, una de ellas es el péndulo. El péndulo ayuda muchísimo, pero también ayuda a la meditación, también ayuda a muchos otros tipos de terapias. Es decir, aquí, como siempre, estamos hablando de cosas no materiales y por lo tanto no podemos decir sí, 1 más 1 es 2. No, aquí intervienen muchísimos factores y hay que contar con todos y cada uno de ellas. Pero el péndulo, si sabemos trabajar con el péndulo, si aprendemos a trabajar con el péndulo y a conectar con el péndulo, porque también es importante, al trabajar con el péndulo actúan 3 fuerzas. Una, la del terapeuta, la de la persona, la energía de la persona que está utilizando el péndulo, la propia del péndulo y la de la persona a quien le estamos poniendo el péndulo. Si lo tiraría hacia la derecha, ¿sabrías que eso está funcionando bien o qué? Bueno, en principio de manera global podemos decir lo que hemos dicho aquí. Tú con el péndulo puedes ver que si la energía gira hacia el lado derecho, pues sabe que está metiendo energía, es decir, tu chakra está funcionando correctamente. Y si lo hace al revés, pues como norma general sabe que también no está funcionando bien, como norma general, pero eso no significa que sean los únicos movimientos, hay muchos más movimientos. Y por ejemplo, cuando hace así... Pueden ir en forma perpendicular, pueden ir en forma horizontal, pueden ir en forma oblicua en un sentido o en otro, pueden ir en formas ovaladas en cualquiera de esos sentidos y cada uno tiene un sentido, tiene una interpretación distinta. Por ejemplo, si estuviera bloqueado el chakra, ¿cómo estaría el péndulo? Depende de las órdenes que tú le des a tu péndulo. Es decir, depende de la intención con la que tú vayas a trabajar con el péndulo. Si tú antes de utilizar el péndulo, tú te has hecho con tu energía en tu péndulo. Yo por ejemplo, lo llevo siempre colgado conmigo, ¿no? Y lo utilizo para ciertas cosas. Ahora lo vamos a probar. Pero yo tengo que estar conectado con él y tener un código con el cual entenderme con él, ¿no? Programado. Pero cada uno puede programar su propio código. No quiere decir que el mío es el bueno ni el único. Sino que cada uno le puede decir, si gira en el lado del sentido de la aguja del reloj, pues que está bien. Si es al contrario, que está mal. Pero también le puede decir, oye, que si va para adelante y para atrás, quiere decir que va bien. Y si va para los lados, que está mal. O le puede decir el código que cada uno le quiera poner, ¿vale? ¿Quién quiere que lo pruebe? Yo. Esto es una prueba simple, ¿eh? Esto no significa... No. Bueno, ¿Te ha hecho daño? Uy, no, es que tengo las rodillas... no, te las has cargado nomás. No, que tengo las rodillas que me falla de vez en cuando. Está ya como yo. Bueno, soy yo. ¿Me hiciste las gafas? Me da igual. Me da exactamente igual. Como veis, bueno, yo procuro no moverme para que sea la energía quien mueva el péndulo, ¿vale? Está cogiendo un movimiento. Ese sería el coronario, ¿no? Sí, pero fíjate que el movimiento que ha cogido es oblicuo. Sí. Oblicuo hacia la izquierda. Con lo cual tendría un significado. ¿Vale? Si lo pongo... las manos, dame tus manos. ¿Tú querías las manos? Pues las manos. Ya que ¿Qué? lo estás haciendo tú según tu código, ¿qué indica ese movimiento? Yo no me lo sé de memoria. Tendría que irme a la tabla y mirarlo. Vaya, hombre, ya te has escapado atrás. No, es que no me lo sé de memoria. Es una cosa que... No. Me deja preocupar. ¿Preocupa por qué? No, eso no significa nada. Significa que hay energía que se está moviendo y que tiene una interpretación, pero sobre todo una interpretación psicológica más que otra cosa, ¿eh? ¿Qué es lo que tiene que ver? Por ejemplo, aquí, míralo, está en vertical, es decir, y además con un radio muy grande, ¿no? Fíjate,
la intensidad que está cogiendo. Eso quiere decir que hay cantidad de energía. Pero esto, vuelvo a repetir, esto es dependiendo de cada uno. Puedes hacer con kinesiología también. También. Cuando los pulgares son desiguales, Sí, sí. así no. Sí, sí. Sí, por eso he dicho que hay muchos medios de poder hacerlo. La kinesiología es uno de ellos. El séptimo. Ya sabes que está bien, está bien. El sexto, y así. Muy rápido. Sí, es otra forma de hacer. Hay muchas maneras. Cirugía, que se llama. Hay muchas maneras, ¿vale? Llamo sabiduría antigua. Sí, en definitiva es cierto. Porque esto es muy antiguo, ¿sabes? Que aunque nosotros le demos nombres muy modernos, Las líneas Harman, también se hace kinesiología. O péndulo, se puede hacer de las dos formas. Entonces, las líneas Harman a mí me salen muy rápido. con las varillas, ¿Dónde está el cruce negativo? Digo, uy, aquí no voy a poner la cabeza ni me voy a sentar porque eso es negativo. Pues se puede saber también a través de la kinesiología o a través del péndulo, se puede saber. o con, Las varillas. con las varillas también se puede utilizar, Enseguida, sí. pero que también depende del código que cada uno le imponga a la varilla. Es decir, Sí, de alambre. De alambre, claro. Y cuando vamos a hacer péndulo así, ¿qué significa? La coges, te la es que no lo sé, cariño mío, tendría que irme a las tablas y mirarlo, porque yo de memoria no soy capaz. Energía hay, ¿no? Energía hay, eso está, y además fuerte. Es decir, cantidad había, porque el giro que estaba tomando era amplio. Después también depende de eso, depende de la distancia de giro que tenga y del sentido de giro que tengan. Aprendizaje, Vale. no es otra cosa. Mi abuelo, por ejemplo, utilizaba una rama de un árbol. Por eso lo utilizan mucho más los saoríes para buscar el agua, ¿no? Sí, porque buscábamos los pozos y ponía la rama de árbol cuando se colocaba hacia Sí, pero no cualquier rama. no cualquier rama. De avellano, sí. Y creo que con el olivo también, ¿eh? Olivo. Es una planta también sagrada. Sí. Más cosas. El tema de la acupuntura aquí, se movería, lo podrías cambiar. Por ejemplo, si tú quieres cambiar, abrirle el chakra y ponerlo hacia la derecha, ahí con la acupuntura se podría... La acupuntura... El péndulo que te da es una pista. El péndulo es... Cambia, ¿no? El péndulo es una forma de diagnóstico, Claro. pero igual que lo es, por ejemplo, en el Reiki las manos. Es decir, cuando tú le pones las manos a alguien, si aprendes a detectar la energía, es como si pasaras por un escáner. Exactamente igual, te funciona lo mismo. Es decir, tú detectas la energía y tienes que aprender a interpretarla también. Sería un diagnóstico, pero por ejemplo, Sí. a la hora de sanar, Con tendría que piedras. ser algo, o bien con Piedras piedra, semipreciosas, bien con piedra, o bien con acupuntura. Con los colores adecuados de cada chakra, claro. También, claro. La piedra Ya luego te lo pones obliga a girar en el hacia otro sentido lado. Pero de la aguja del reloj. no os comáis el coco con esas historias. Cuanto más simple sea el sistema, mejor funciona. Sí, en este caso, con el chakra, el azul, una piedra azul, y lo está obligando. Pero no hace falta. Es decir, la simbología funciona cuando la mente la necesita. ¿Vale? Siempre. No, siempre no. No, sí, es la regla número 1 dentro de las 7 No. reglas. Si tú tienes los temas muy claros, no necesita ningún tipo de simbología ni de rito para llegar a donde tengas que llegar. Y en la sanación, por ejemplo, este hombre tiene un sistema infinitamente más simple. Sí. Pero este hombre es que tiene conocimiento antiguo. Pues claro, es que se trata siempre de eso. Esto es antiquísimo. Con esto también vale. Esto es antiquísimo. Claro, Una hematite es un péndulo, esto es un péndulo. Con una hematite. Sí, es igual la piedra. Es igual. Si el tema, volvemos a lo de antes, a lo que yo siempre digo, lo más importante aquí son dos cosas. Una, el conocimiento, y segundo, la intención que se tenga. Son los dos pilares fundamentales de todo, de absolutamente todo. Adquirir conocimiento. Mejor o peor, más acertado o menos acertado, es igual.
pero si tú crees en los conocimientos que tienes, eres coherente con aquello que crees y lo pones en práctica, siempre te va a llevar a buen término. Siempre. La radiestesia es muy amplia. La radiestesia es muy amplia. ¿La qué? La radiestesia es muy amplia. La radiestesia. Como todo, si quieres trabajar con los chakras, a mí me encanta, a mí me gusta mucho más trabajar con el aura. Es decir, a mí me gusta más trabajar la energía, pero a través del aura. Pero es que el aura no está desconectado de los chakras, es decir, hay una simbiosis que no podemos separar. Son cosas que van juntas. Son imposibles, ¿eh? Como decir, no sé qué decir, no sé cuál sería el ejemplo, pero son inseparables. Para hacer una cosa... Pero lo que hay que saber es conectar las cosas. Lo que hay que es aprender, es decir, lo que no nos podemos dejar es guiar por... Es que no quiero meterme con nadie. Si tienes confianza, lo haces. Si tienes confianza en ti, te sale. Como empieces a dudar, no te sale. Eso es. Ese es el secreto. Yo lo he dicho tantas veces que lo haga como lo haga, con el péndulo, con la varilla, con los dedos, siempre me sale. Sí, pero sobre todo cuando ya tienes práctica, negro. Es conocimiento e intención, las dos cosas. Cuanto más conocimientos tengas, más puedes profundizar. Es decir, más lejos puedes ir. Eso no quiere decir que, por ejemplo, el Reiki, algunas personas dicen, es que yo nada más tengo el primer nivel. Si es igual, funciona igual en el primero que en el de maestría. La energía va a funcionar igual. Cuanto más conocimiento tengas, podrás profundizar más, pero la energía es la misma. Y trabaja exactamente igual. Tengas un nivel o tengas otro. Sí, estoy de acuerdo. Por lo tanto, adquiere conocimiento. Ponle la mejor de tus intenciones y va a funcionar siempre. Y va a curar seguro. Porque yo, de todas formas, todo esto lo dedico en dos sentidos. Uno, el de la sanación, la curación, y el otro, el desarrollo espiritual, ¿no? Es que también intervienen varios factores. Entre ellos, como dice este hombre, la propia confianza que le da el haber practicado. Claro. Entonces luego decimos que la sabiduría es poder. Te está dando poder esa sabiduría. Te está dando luego también la fe de que tú sabes de que te va a salir bien porque ya te ha salido. Y estamos viendo varios factores. Y luego también, aparte de los dos movimientos que tú dijiste antes, de las energías, también tenemos una tercera energía que es fundamental, que es precisamente la que hemos dicho antes, que es el sentimiento. Si tú utilizas esta y utilizas el sentimiento, estás utilizando una fuerza muy grande para manifestar algo que tú quieres. Todo eso que tú estás diciendo se resume en intención. Eso es. Pero sí, pero hay que explicar las cosas. La imaginación es muy poderosa. La imaginación puede dar la voluntad. Y David, la voluntad no puede hacer nada contra la imaginación. Si tú pones un tablón así de ancho de un edificio a la otra y dices, venga, cruzar, la voluntad te traiciona porque dices, me voy a hacer papilla. No. En cambio, la imaginación es muy poderosa. Puedes hacer lo que te dé la gana. Con la intención. Claro, primero tienes que tener intención, si no, no puedes hacer nada. Y porras. Pero no hablo... La imaginación debe trabajar aquí, ahora, en presente, aquí, ahora. La imaginación es poderosísima. Y si encima ya me metes la emoción, entonces ya... De hecho... Es que ahí voy. Y yo no hablo de intención como forma de ver algo, sino intención en cuanto a sentimiento, en cuanto a qué quiero hacer y por qué quiero hacerlo y para qué quiero hacerlo. Esa intención me refiero, a decir, yo quiero ayudar a una persona, quiero ayudar a que se armonice, a que se equilibre, a que mejore y si puedo incluso curarla, y digo si puedo. Sale del corazón el sentimiento, digamos, por eso lo decía ya antes. Las emociones son los tres de abajo, los tres chakras inferiores, emociones totalmente. Y superiormente son los pensamientos.
cuando confrontan, cuando coinciden en el corazón, se transforman en sentimientos. Con el sentimiento, claro, es muy valioso, puedes hacer lo que quieres curar. Es la magia. Es el amor es el sentimiento. Ahí está la magia. Está el amor. Bueno. Y con el amor puedes hacer lo que te dé la gana, ya. No hay más. Ahí está la magia. Ahí está la magia. Y lo de la tabla esa Bobby que hay para medir supuestamente la vibración a través del péndulo, ¿eso funciona real o...? La de la tabla. Una tabla que hay que mide la energía del cuerpo, ¿verdad? Que se llama tabla Bobby o algo así. No la conozco, yo no la conozco, ¿eh? Por ahí sí. No la conozco. Dice que se pone el péndulo donde tiene un marcador de energía. Imagino que será como el cuadrante, por ejemplo, el de las pirámides, ¿no? El de las energías piramidales y cosas así. De energía, sí. Sí. Sí, le tienen puesto un nombre a las unidades, que no recuerdo cuál es, pero sí. UI o no sé, Medio arco, es medio arco. Sí, medio arco de colores. Todo funciona. Me vais a perdonar porque me voy a Fuengirola, que yo vivo allí. Muy bien. Llegar hasta Fuengirola, me voy a despedir de Rafa y de Tony, que hace mucho que no les veía. Encantado de conocerte. ¿No? Ya has terminado prácticamente. Sí, no, hemos acabado. Venga, encantado. Hasta luego. Nos vemos. Adiós. Que todo funciona, pero todo funciona en función de lo que uno quiere. Cuando uno piensa, por ejemplo, ¿por qué funciona la magia negra? Funciona. Pero funciona si yo quiero que funcione. O sea, tú puedes utilizar la magia negra contra mí, pero si yo no la admito, a mí no me va a hacer ningún daño. Y os lo puedo asegurar. Y os lo puedo asegurar tajantemente. Imposible que me llegue. Sencillamente porque no entra de lo que hablábamos de energía, ese escudo protector, de lo que yo emito a mi exterior, también me protege y me filtra de todo lo que... Te desconectas al no querer. No es que me desconecte, es que no lo permito. Es decir, en mi mente no entra. Como concepto no está dentro de mi esquema. Y al no existir aquí dentro, es imposible que me afecte. Pero vamos a ver, vivimos en un universo que es energético, es todo energía. Sí. Las energías se están moviendo Constantemente. Entonces, quiere decir que cuando te envían un mal pensamiento, a ti te llega. Si tú lo recibes, te llega si tú lo recibes. Hablamos el mismo idioma, te llega. No, para nada. Hay distintos idiomas cuando a lo mejor no te llega o... No, es que, vamos a ver, no estamos hablando yo no hablo de idiomas distintos. Digo simplemente que la energía, ese pensamiento, positivo o negativo, Eso es. me da igual, me llegará si yo permito que me llegue. Si yo no quiero que me llegue, no me va a llegar. Te lo aseguro. Te lo puedo garantizar por experiencia propia. Bueno. Te lo garantizo. No, sí, hay personas que... Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que tú tienes que tener los esquemas muy claros y muy bien asentados sobre unos pilares fuertes. Eso es. Claro, ¿por qué me dedico a dar esta información? Justamente por todas estas cosas. Porque la gente se deja llevar por miles de informaciones que recibe. Y de ellas, un número muy grande, no es que sean equivocadas, pero sí son erróneas o mal interpretadas. Sí, lo entiendo. Y lo que hacen es dañar más. Y entonces, claro, lo que hacen es desequilibrar. Sí, lo entiendo. Y la información que te llega, pues, no es real. Pero tú, ¿cómo la interpretas? Como algo real. Y entonces te afecta. Ahora, si yo tengo muy claro cuál es mi entorno, cuál es mi función, cuál es mi misión, qué es lo que quiero, quién soy, a dónde quiero ir, si todo eso lo tengo muy clarito, puede llover chusco de punta si quiere, me da lo mismo. A mí no me va a afectar. Luego volvemos al punto número 1, todo es mental. No, y sobre todo yo creo también... La inmensa mayoría. Yo creo que también influye, por ejemplo, que yo tengo... Lo de la tabla de Esmeralda, los 7 principios universales. La primera ley de todas es
Todo puedes preguntar. Y ya luego ya vienen las demás, pero la primera es la mental. Yo no pienso así, pero bueno, Yo tampoco. Mira, todo es aceptable, sí. Yo creo que eso que tú has comentado de mandar un pensamiento malo hacia una persona y como te lo... O positivo. O positivo. Pero bueno, malo es más Sí, es lo más controvertido. normal. Es lo más normal que se mueva en esta sociedad. No, yo no digo que sea lo normal, yo digo que es más controvertido el poderlo entender cómo te puede llegar, ¿no? Y como él lo tiene de claro que a él no le llega. Entonces yo creo que él no le llega, digo yo, esta es mi opinión personal, yo creo que a mí tampoco me llega, porque yo nunca jamás voy a tener un mal pensamiento hacia nadie. Entonces en el momento que yo no lo irradio hacia afuera, no abro una ventana, se abren ventanas dentro de tus emociones y tus sentimientos y tu corazón y todo tú, cuando tú eres capaz de hacer eso hacia esa, cuando aparece la empatía hacia la otra persona, mejor. Entonces sí. Cuando no hay empatía hacia nadie, entonces no te llega todo, es que te llega todo, y además es que lo que dice Teo, te llega la desinformación, te llega que te lo crees todo, te llega todo, se te pega todo, es que vas por la calle y te pegan cosas, ¿entiendes? Y sin embargo, yo creo que si tú eres capaz de tener como una especie de escudo tuyo, de amor, de armonía, de información tuya contigo misma, es que no puede llegarte nada. Bueno, por lo menos mi teoría. Mira, lo que estás diciendo. Cuando tú lo que estás emitiendo, lo que tú estás emitiendo hacia afuera, es todo positivo, porque tú lo tienes todo tan claro y tus sentimientos son positivos de ayuda, no de perjudicar a nadie, sino de ayudar a los demás, lo que estás emitiendo te crea un campo a tu alrededor. Se cierran los agujeros del huevo áurico. Bueno, se produce una especie de escudo protector. Te puedo contar una cosa, ya que, sí, claro. Que nos dice, por ejemplo, es una persona desde joven que ha sido siempre todo bondad. ¿Todo qué? Bondad. Ha hecho favores sin pedir nada a cambio, el buen corazón, todo. Todo lo bueno, ¿no? Porque si fuera lo contrario, pues yo me callaba. Y a él ha llegado magia. Sí. Sí. Pero también ha sido... Y ahora... Y él no ha abierto ninguna ventana. Que ser bueno, todo lo que tú has dicho no tiene nada. Perdóname. De que lo tenga, esté abierto y le lleguen cosas. Perdóname. Pero he aceptado. ¿Cuándo le ha llegado? ¿Cómo le ha llegado? Porque se lo han hecho. Sí, pero ¿cómo se encontraba él? Es fuerte y bien, y no se ha dado cuenta hasta los años. Yo te digo que no. Bueno. Él tenía su brecha por donde se colaron. Y se colaron porque él abrió esa brecha. Si no, no hubieran entrado. Te lo aseguro. Si tú no abres la brecha, porque creíste en la posibilidad, esa creencia es lo que cree el miedo, y el miedo es la puerta más grande que se le puede abrir. Sí, hay que tener miedo del miedo. Eso. No a otras cosas, está claro. Y por eso te iba a decir, te aseguro que si tú no abres esa puerta, no solamente no la recibes, sino que la detectan en el momento que te la están proyectando. Es que la captas. Ella sí lo nota. Y lo captas de tal manera que lo coges y lo retiras. Ella de momento. Yo lo he devuelto. Mínimo ya se está dando cuenta. Lo he devuelto a su origen, y yo no soy médico. Uy, perdón. Sí, pero también porque las mujeres también tenemos una... No tengo mediunidad, ¿eh? Mediunidad en el sentido que conocemos como tal. Yo no veo, porque yo no veo los espíritus. No, yo tampoco. Pero sin embargo todas las informaciones sí me lo dicen en sueño, ¿vale? Entonces yo sueño y yo sé lo que va a pasar y lo que no va a pasar. Entonces cuando alguien quiere hacerme daño, pues yo lo sé. O cuando me ha hecho daño, ¿vale? Cuando te ha hecho daño, no, cuando quiere hacerte daño. Veo las intenciones y veo... Le llega. Y me llega, es que me llega. Y claro. Antes ¿Y entonces qué hace? Cierras. Por limpiarme. Cierras puertas. Ella que tiene el chakra del corazón muy desarrollado, vaya. Eso no tiene nada que ver. No es solo el chakra del corazón. Que llega a los sentimientos de las personas, no sé. Pero te puedes... Por ejemplo, le pido opinión a él, que él ve y le digo, tú qué ves, tú qué esto, porque yo ya sé que yo ya tengo algo. Entonces, yo lo que sí os puedo asegurar, y os lo aseguro,
Llevo 36 años, 36 años trabajando con la espiritualidad, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Soy espiritista, ya lo sabéis, ¿no? Sí. Jamás en 36 años he tenido el más mínimo problema. ¿Pero por qué? Porque he tenido gente que me enseñaron al principio, hemos tenido mucha práctica y hemos adquirido mucho conocimiento. Y eso no es casualidad, eso es trabajo. Pero ¿qué le pasa a la mayoría de la gente? La mayoría de la gente lo compra todo. Cualquier cosa que le digan o que lean o que vean en televisión o en una película, ¡pum!, se lo quedan. Y se están equivocando ahí. Ahí hay un error muy grande. Y hablo de gente que incluso trabajan profesionalmente y cobran incluso. Dinero. Por quitarle y por ponerle. Pero yo incluso voy más allá. No digo que lo hagan con mala fe. A lo mejor no. Pero se están equivocando y están equivocando a la gente. Las dos cosas. Y después hay otra cosa. Que hay cosas que no podemos obviar. Es decir, hay cosas que nos tienen que ocurrir porque es nuestro karma. Porque para eso lo hemos elegido. Yo estoy de acuerdo. El otro día hablamos de karma, ¿no? Y hablábamos precisamente, es decir, nosotros trazamos la línea general de nuestro plan de vida. Y eso va a ocurrir. A lo mejor en una vida anterior éramos brujos. También ha podido pasar esa experiencia. Pero de los brujos, De brujos. todas maneras, con las cosas que se sueñan y que son premoniciones, que tú piensas que ves que van a pasar y demás. Yo, por No, ejemplo, ¿qué pasa? bueno, pero tú ves, por ¿Qué ejemplo, puede pasar? No. Un segundito yo que... esa postura tuya, que la respeto muchísimo, no, yo no la tengo. Yo sueño y sueño cosas, y yo todo lo pongo en cuarentena. Yo siempre todo lo pongo en cuarentena. Permíteme un segundo, Carmen. Perdón. Vamos a despedir esto aquí esta noche. Seguimos ahora con la tertulia si queréis, pero espero que la información llegue, que le sirva de algo a quien la reciba, ¿no? Que es la intención. Si queréis, la semana que viene vemos la segunda parte, porque ya sería un poco más, profundizar un poco más sobre el tema de chakra. Y si no, pues pasamos a otro tema, que a mí me da exactamente igual. Yo los tengo muy claritos, así que... Bueno, y por ejemplo,